Bueno, estamos en la cuarta unidad de nuestra asignatura. Espero que los puntos que vemos estudiando, compañeros, les sean de utilidad y que de alguna manera entiendan la importancia que tiene esta materia para su formación profesional dentro de esta maestría. Vamos a hablar de la tesis profesional y vamos a hablar de aspectos muy importantes sobre este trabajo de investigación que se está realizando. ¿Qué entendemos por tesis? ¿Qué es una tesis de licenciatura? ¿Qué es una tesis de maestría? ¿Qué es una tesis de doctorado? ¿Qué es una tesina? ¿Qué es una tesis de licenciatura? ¿Qué es una de posgrado? La clasificación de la tesis por su método de investigación documental, de campo, de tratamiento del tema, tesis teórica, tesis sobre temas prácticos, tesis de laboratorio o experimental, tesis derivadas de observaciones, tesis intuitivas, tesis sobre aspectos filosóficos, tesis sobre áreas específicas, tesis de temas concretos, tesis multidisciplinarias, cibertesis, tesis web, clasificación de la tesis por la forma de recopilación, por el tratamiento de la información, tesis transcriptivas, tesis narrativas, tesis expositivas, tesis de punto final, tesis de catálogo, históricas, utópicas, audaces, de mosaico, de técnicas mixtas, clasificación de tesis por su nivel de estudio, de acuerdo con el enfoque de la investigación, cuantitativo de investigación, cualitativo de investigación, mixto, tesis de objeto de estudio, tesis explicativas, descriptivas, narrativas, documentales, experimentales, exploratorias, confrontativas, interpretativas, argumentativas, clasificación de la recopilación de datos de la investigación, la recopilación de datos, la recopilación de datos de campo, experimentales, de campo y experimentales, de acuerdo con el origen de la investigación, investigación básica, tecnológica, aplicada, educativa y de caso práctico. Son muchos los modelos que se estudian. Vamos a empezar con el tema de la tesis. ¿Qué es una tesis? Primera referencia, trabajo de investigación que representa la culminación de los estudios profesionales, licenciatura, maestría, doctorado. En estos trabajos se presenta una teoría, un planteamiento original que deriva de un tema y que se utiliza un método de investigación. Si nos remitimos nosotros al reglamento de la Universidad Nacional Autónoma de México a partir de la Constitución de la Autonomía, ¿sale? Nos encontramos que la totalidad de los estudios de grado, de los estudios de licenciatura, para obtener este grado académico, no había que promedio, no había que examen, no había que seminario, que clínicas, no. La única posibilidad de obtener un grado académico era a través de la tesis. Muy bien. Si ya tuvieron la oportunidad de hacer una tesis, pues sabrán que es un trabajo muy satisfactorio, que representa el compromiso que ustedes desarrollaron con su ciencia, con su profesión, que es un estudio dedicado para obtener un grado académico. Se valora mucho en el campo laboral el desarrollo de tesis, sí, máxime, sobre todo cuando tenemos que dedicarnos a un tema de investigación. Entonces, en este sentido, normalmente valoran a los profesionales que hicieron una tesis de grado. Eso es lo más normal, ¿eh? Por ejemplo, si ustedes quisieran concursar para una maestría o un doctorado en la UNAM, normalmente, aunque no se diga textualmente, compañeros,
ellos van a valorar mucho que la obtención de su grado académico sea por tesis profesional. ¿Lo vamos entendiendo, compañeros? Porque al Sí, final de cuentas, los estudios que ustedes realicen son de investigación y eso es importante para la academia. ¿Vamos bien? Ok, sí, profe. ahí va. Tesis de licenciatura. Empezamos con esta primera referencia. Trabajos de investigación que va a obtener el candidato de una licenciatura. Se explora un tema, una teoría o un conocimiento sobre una parte de la ciencia del derecho. ¿Sale? El alumno pudiese entrar a un estudio meramente descriptivo, aunque puede adentrarse. ¿Sale? Hay un rigor metodológico, pero ello tampoco implica una, no implica un rigor a nivel doctorado, a nivel maestría. Se recopila información, se almacena, es un escrito de carácter monográfico, es un escrito descriptivo en la cual se hacen aportaciones novedosas a los trabajos de investigación. ¿Sale? Cuando surgen las universidades, como por ejemplo una de las primeras universidades que surgen a nivel mundial, es la Universidad de Bolonia. ¿Sale? En este punto, estas universidades, mis queridos amigos, tienen un origen medieval. Cuando se obtenía el grado académico, se decía que se obtenía una licencia para ejercer. En ese punto, a los que obtenían la licencia para el ejercicio profesional, se les conocía con el nombre de licenciados. ¿Por qué? Porque tienes una licencia para ejercer esta profesión. Muy bien. Esta licencia se hacía presentando un trabajo de investigación que se defendía ante un sínodo y la exposición era oral. Muy bien. Ok. La verdad es que la mayor parte de universidades ya no, sí existe la modalidad, porque todos la manejan, pero que los alumnos recurran a ella es mucho más complejo, ¿eh? Es muchísimo más. Muy bien. Ok. Tesis a nivel maestría. Trabajo de investigación para un candidato del estudio de este grado académico de maestría. Muy bien. Entonces, en este punto, mis queridos amigos, aquí hay un cambio significativo en el nivel académico. ¿Por qué? Porque ya no queda solamente en un plano meramente explorativo, en un plano descriptivo. Si se fijan, los verbos rectores cambian y hablamos de análisis, de comprobación, de rechazo de teorías o conocimientos. No se queda en la mera descripción. El candidato a maestro descubre, propone, rechaza, reafirma su estudio o disciplina. ¿Se dan cuenta la diferencia entre uno y otro grado? Y normalmente el candidato a una maestría no solamente amplía sus conocimientos, sino el tema de la maestría
implica habilidades pedagógicas para que también en este grado académico podamos acceder a un tema de formación de nuevos alumnos, la didáctica del derecho. Ese es el compromiso que tienen ustedes como maestros. Ese es el compromiso que deben de tener como vocación al tener un grado académico. El conocimiento que se queda acá no trasciende, es fútil, es estéril. Ese conocimiento que ustedes obtienen como grado de maestros implica, bueno, en esta posición, que frente a tribunales no vale nada, ¿eh? Frente a tribunales, ustedes se tienen que ostentar como licenciados en Derecho. Nada de que maestrías o que doctorados, son licenciados en Derecho frente a tribunales. Y es como ustedes tienen la personería para comparecer. Pero en el tema académico, esto influye y su obligación es la formación de nuevos profesionales. ¿Sale? ¿Qué significa el término maestros, mis queridos maestros? Maestrade. Significa el que más ha recorrido el camino. Y ese que más ha recorrido nos puede enseñar el mismo. Ese que más ha recorrido nos puede enseñar cómo nosotros podemos llegar a ese punto. El maestro tiene una gran obligación frente a la academia. Y por eso decimos que descubre, propone, rechaza, reafirma un conocimiento. Muy bien. Ahora bien, ¿conocen la diferencia entre tesis y tesina? Primero vamos a empezar con la tesis doctoral. El que obtiene el grado académico de doctor implica una cuestión muy importante. Hubo una reforma a la Ley General de Profesiones por ahí de la década de los 50, pero ¿saben al principio en el surgimiento de las universidades a quién le daban el grado académico de doctor? ¿Saben quién lo tenía, compañeros? Porque ni siquiera era un grado que se estudiaba, ¿eh? ¿Qué creen que era? Licenciatura, ¿Mandé? era a nivel de licenciatura, se equiparaba doctorado a licenciatura No, anteriormente. no, a ver, el tema del doctor era un tema que te otorgaba tu gremio. ¿Pero por qué te lo otorgaba? Por tu aportación, por tu investigación, por la proyección que tú ejercías sobre tu profesión. Como bien lo dice usted, mi querido maestro, era prácticamente brincarse de la licenciatura al doctorado, pero el doctorado era un reconocimiento a tu trabajo. O sea, no cualquiera era llamado doctor. Doctor es un término que en la Edad Media se utilizaba para el filósofo, para la persona que aportaba nuevo conocimiento, para la persona que construía la ciencia. Entonces, eran pocos los doctores porque era un reconocimiento. Si se fijan, ahorita con mucha parafernaria, a gente que no aporta nada, de pronto vemos que otorgan doctorados honoris causa. Allí era donde se investiga al científico. ¿Qué significa doctorado honoris causa? En honor a la causa, en honor a tu trabajo, en reconocimiento a tu aportación. Hoy, la verdad, yo sé que esos grados los venden, ¿eh? El doctor honoris causa.
No me acuerdo si son como 30,000, 40,000 pesos, pero te lo venden. Y te invisten en una ceremonia y te dan esos reconocimientos que son fútiles y al final no aportas nada, compañeros. Es más, al final les voy a decir una cosa. Podrán tener ustedes muchos reconocimientos, muchos grados en su pared y tener un montón de allí adornado, pero eso no trasciende si no somos buenos seres humanos, si no aportamos, si no transmitimos, si no dejamos algo. O sea, honestamente, hoy en día, estamos en una sociedad egocéntrica, en donde parece que donde más grados eres mejor, en donde mejor ropa eres mejor, en donde más dinero eres mejor. Es una sociedad egocéntrica que tenemos que empezar a entender la naturaleza de este grado honor, de este grado científico que se obtiene. Entonces, por eso, de alguna manera, este tema de los doctorados es relativamente nuevo. Se supone que la mayor parte de doctorados tienen que presentar un trabajo de investigación para obtener el grado académico. Normalmente los doctorados son en investigación, ¿sale? Y no puede quedarse como una tesis meramente descriptiva. Por ejemplo, si yo analizo la naturaleza del sistema acusatorio adversarial y presento todos los elementos que la conforman y qué es lo que ocurre en cada una de las fases, ¿qué tipo de investigación estoy realizando? ¿Estoy haciendo una aportación novedosa? Es descriptiva. Es una investigación meramente descriptiva. Es una investigación meramente monográfica. ¿Sale? ¿Es importante? Por supuesto que es importante. Es fundamental, sí, porque a lo mejor de ese trabajo de investigación yo aprendí cómo se conforma el sistema. Pero bueno, en el doctorado eso no basta, ¿eh? En el doctorado, ¿y qué más? No me estás aportando nada nuevo. No, pero es que no, apórtame algo nuevo. ¿Qué funciona, qué no funciona? ¿Qué necesitamos modificar? ¿Qué necesitamos introducir? ¿Cuál es tu propuesta para que esto funcione mejor? Y otra cuestión, normalmente se recomienda que sean multidisciplinarias. ¿Saben a lo que me refiero con eso, no? Que aportemos otras áreas. Por ejemplo, si yo voy a investigar el delito desde nivel licenciatura, a lo mejor me quedo con los elementos que lo describen. Pero si ya voy a nivel maestría y máxima nivel doctorado, bueno, ya tengo que hablar de aspectos filosóficos, ya tengo que hablar de aspectos sociales, tengo que hablar de aspectos culturales, tengo que hablar de aspectos económicos. ¿Qué otros afectos, qué otros aspectos de otras ciencias influyen en el delito? ¿Por qué, verdad? Entonces, ya mi aportación tiene un rigor más científico, tiene un rigor multidisciplinario. Tan es así que muchos doctorados son multidisciplinarios, como por ejemplo, ¿ustedes qué creen, qué requisito creen que pidan para el doctorado en Derecho de la UNAM? ¿Que seamos maestros en Derecho? No, pueden incluso provenir de otras áreas del conocimiento, ¿eh? Porque son doctorados que son multidisciplinarios. El punto es, a ver, de lo que tú me estás diciendo de tu carrera de medicina, tú me quieres proponer un tema de investigación en la cual vamos a hacer una aportación importantísima en la medicina forense. Entonces, compagíname tu ciencia con la ciencia del derecho. Por ejemplo, antes de la pandemia y antes por ahí de una situación personal que tuve hace algunos años, estaba concursando yo en el doctorado de la Facultad de Sociología para un tema que tenía que ver con la cuestión de la importancia y la aplicación que tienen los derechos humanos para un tema que verificaba sobre el desarrollo de América Latina. Es decir, ya no me limito solamente al campo del derecho, sino vamos a ampliar un poco más el conocimiento. ¿Lo vamos entendiendo, compañeros? Porque también hay que salir de nuestra área de confort, ¿eh? No todo es derecho. Hay otras áreas que complementan la ciencia.
Hay otras áreas en las cuales nosotros podemos aportar. Muy bien. Y ahora bien, hablando de la tesina, que normalmente es un trabajo de investigación a un título menor o inclusive a una licenciatura. No me gusta cuando dicen que se titularon por tesinas porque se me hacen trabajos de investigación de menos nivel. Normalmente para un conocimiento técnico, para un conocimiento de especialista, para otro conocimiento, pudiese servir una tesis, inclusive empezar ustedes a estructurar un trabajo de investigación congruente y disciplinado sobre esta ciencia. Alguna ocasión, un amigo que estudió en Costa Rica, un tema de un doctorado en derechos humanos, me platicaba lo siguiente, y sí me hizo interesante, fíjense, me decía que su doctorado es de 4 semestres, ¿sale? Durante cada semestre hay que entregar una tesina, ¿sale? Y cada una de estas tesinas iban a estar calificadas por un comité, ¿sale? Estas tesinas llevaban un hilo conductor una con otra. Al finalizar las tesinas, estas se convertían en la tesis doctoral y se hacía un examen final con esa tesis doctoral. Pero al final de cuentas, cada alumno, durante el desarrollo de su estudio, lo fue conformando. Y me dice que se le hacía padre porque al final de cuentas iba avanzando con su trabajo de investigación. Algo muy similar hace la UNAM, pero no le llama tesina, ¿eh? La UNAM son comités tutorales. Cada semestre hay que hacer un tipo de examen de grado en la cual van viendo nuestros avances de nuestra tesis, de nuestra investigación. Y la verdad es que sí nos sacaban bien gacho, ¿eh? O sea, hay que tener el temple, porque sí, el comité tutoral no te va a hablar bonito, ¿eh? Bueno, te habla muy profesional, pero te destruye tu investigación. No sé si me doy a entender a qué me refiero con eso. Ujú. Sí, profe. Entonces, es un poco más o menos lo que conlleva el tema de la tesina. ¿Sí se entendió, mis queridos maestros? ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. Sí. Muy bien. Ok, sí, todo bien. muy bien. Seguimos, mis queridos maestros, y rápidamente empezamos con cuál es la percepción que se tiene en general sobre una tesis de licenciatura y una tesis de posgrado. Por ejemplo, más o menos de una encuesta que realiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a muchos estudiantes de licenciatura, el 30% nos dice que entiende que la tesis sirve solamente para un tema de un área de estudios y que eso amplía el conocimiento sobre un tema en particular que le interesa al sustentante de la tesis. Tiene hasta cierto punto razón. Yo no les recomendaría que iniciaran una tesis sobre un área que no sea de su interés. Hay que empezar con algo que nos guste. Hay que empezar con un área que nos apasione, ¿verdad? Yo jamás haría una tesis sobre temas fiscales. Jamás haría una tesis sobre derecho administrativo, pues porque no es mi pasión. ¿Sale? Me gusta el derecho penal, me gusta el derecho constitucional, me gusta el juicio de amparo y en particular mi área de investigación correspondiente es sobre el tema constitucional, es donde me gusta escribir, es donde me gusta desarrollar contenido. Entonces, hay que elaborarlo sobre un área de nuestro conocimiento. El 25% de la gente encuestada dicen que consideran que la tesis solamente es un requisito para titularse. Y tienen razón también ese 25%, ¿no? Al final de cuentas, algunas universidades van a pedir este requisito para obtener el grado académico. ¿Lo comprendemos? Sí. Ajá. Ok. El 23%
dice que es un documento libre para obtener conocimientos y que es un sustento importante que puede dejar una persona en un trabajo de investigación para desarrollar un estudio. Hay profesores que después de una asignatura llegan a dejar esos trabajos de investigación. O sea, yo me acuerdo que por lo menos 5 materias de mi carrera en la UNAM, 5 materias sí nos pidieron una tesis, entre comillas, final para concluir su asignatura. Y el profesor nos hacía un examen de grado. Yo sí me acuerdo, o sea, un examen, entre comillas, que era de grado, pero era como para evaluar la materia, ¿no? Entonces, por una parte también nos servía, ¿no? Era un requisito para desarrollar este conocimiento. Demostración de conocimientos en el sustento de un examen profesional. El examen profesional normalmente se conforma de un sínodo, de los cuales uno será el presidente. ¿Sale? Ahí va. Creo que no tengo imagen de. Ok. Muy bien. No, creo que no viene ahí. Muy bien, pero aquí vamos a ver. Aquí tenemos, vamos a imaginar que esto es el sínodo. Aquí tenemos al secretario, aquí tenemos al presidente y aquí tenemos al vocal. Lo que normalmente se recomienda es de que el presidente de sínodo sea el asesor de tesis, aunque también se reconoce grado académico y se reconoce antigüedad. Quien lleva el presidium es el presidente. Quien da el voto de calidad es el presidente. ¿Sale? ¿Vamos bien? Se hace el examen correspondiente y se verifica si se aprueba el sustentante por mayoría de votos o por unanimidad. Muy bien. Ok. Dentro de todos estos encuestados, hay personas que señalan que la tesis no tiene ningún propósito y que solamente sirve para elevar los costos en un egreso de licenciatura. Pudiesen tener hasta cierto punto razón si no hay una estructura metodológica real, una estructura metodológica seria. Pudiese tener este efecto. Y lamentablemente, mis queridos amigos, pues en muchos casos nos encontramos con esta situación. Algunos dicen que la tesis es un requisito obsoleto e inútil, que no sirve para absolutamente nada, que nada aporta, que nada hace. No lo comparto, sinceramente no lo comparto, creo que no es así. Creo que todo lo contrario, la tesis tiene un objeto completamente distinto. ¿Aplican conocimientos? Por supuesto. Lo aplicamos a terrenos prácticos. También la tesis sirve para esto. Díganme sí o no. Demostrar habilidad para trabajar. ¿Sirve? Por supuesto. Sí, profe. Por ejemplo, Claro que sí. si ustedes tuvieran una dirección en una universidad y requirieran a un investigador y tienen 2 personas con el mismo perfil, pero una de ellas obtuvo su grado académico por tesis, ¿no inclinaría balanza, compañeros? Claro que sí. Sí, inclina balanza, ¿por qué? Porque el tema de desarrollar una tesis, porque el tema de investigar implica una cuestión de que saben ustedes solucionar problemas prácticos. Sirve para la culminación de una carrera profesional y por supuesto es un proyecto de evaluación. Y otras opiniones en relación a este concepto. Mis queridos amigos, ¿alguna duda que tengan en relación de qué es la tesis de licenciatura? ¿Vamos bien? Todo bien. Ok. No, profe.
Seguimos y vámonos a hablar de la tesis a nivel posgrado. A nivel posgrado, de los encuestados, el 11% dicen que es un trabajo de investigación. Está bien, o sea, sí es un trabajo de investigación, pero tiene un rigor científico. No olvidemos el rigor científico. El otro 11% señala que para el sustentante del posgrado es una herramienta que sirve para la aportación de conocimientos. Por supuesto, ¿no? Realizamos una investigación autónoma y presentamos de alguna manera esta propuesta en la cual podemos nosotros ampliar nuestros conocimientos sobre un trabajo de investigación. Otro 11% dice que las tesis de grado sirven para demostrar conocimientos. Comparto ese criterio porque a final de cuentas, al seguir una metodología, evidentemente vamos a obtener el conocimiento que se necesita en una carrera profesional. El 9% nos dice que las tesis de grado sirven con un objeto de investigación que da respuestas. Le hago una pregunta a quien la quiera contestar. De realizar una investigación seria, una investigación metodológica, ¿creen que ustedes puedan obtener respuestas sobre algunas dudas que tengan sobre una cierta área del conocimiento o de plano no servirá para nada? Claro que sí. Sí sirve, ¿verdad? Sí, Al sí, final sí. de cuentas, empezamos a estructurar, empezamos a recopilar. ¿Y qué creen, compañeros? Nos sirve bastante. ¿No les ha servido que toman apuntes y de pronto muchas cosas les quedan más claras? ¿No les ha servido que de pronto empiezan a investigar o les dejan un asunto que no conocían del todo y estudian y a lo mejor hasta se vuelven más especialistas en el tema? Sí, profe. Porque a final de cuentas, ese es el punto principal de una investigación. La verdad es que la investigación es un tema fundamental para la formación de nuevos científicos y por eso a través de estos grados obtenemos respuestas, buscamos un nuevo conocimiento. Es un requisito para obtener el grado académico de maestros, de doctores. Muy bien. El 6% de los entrevistados dice que la tesis de grado es una búsqueda de respuestas a preguntas de conocimientos y por eso formulamos nuestras hipótesis y por eso construimos un nuevo conocimiento. ¿Aportamos una solución a la problemática? Sí. Es más, ¿sabían ustedes que muchas tesis, por ejemplo, de la UNAM, hay una área del Congreso de la Unión de diputados y de senadores que revisan las propuestas que presentan alumnos de grado y verifican qué tanto realmente esa aportación que hace un alumno de grado puede servir para una institución de derecho en México, puede servir para crear una norma, puede servir para solucionar una problemática, porque muchas tesis de grado no se limitan a ser descriptivas, sino hacen una aportación, ¿sí? Construyen un nuevo conocimiento. Muy bien. Y aparte sirve para la aplicación, sí. Puede ser, profe, para hacer la formulación de una nueva iniciativa de ley en el Congreso, Cámara de Diputados Federal. Sí, exactamente. O sea, y muchas tesis son revisadas por los diputados, ¿eh? Digamos, no tanto por ellos, pero sí hay un comité que se encarga de revisar eso, ¿eh? Y de alguna manera hay muchas tesis brillantísimas, ¿eh? Métanse a Tesis UNAM y busquen el tema que ustedes quieran y van a encontrarse una serie de aportaciones científicas que usted dice, wow, este cuate, ¿por qué no está en el Congreso, no? O este cuate, ¿por qué no está presentando esta iniciativa? De verdad que hay unos trabajos tan brillantes en el tema de las tesis, compañeros, que dice uno, wow, de verdad, si pueden algún día ir a una universidad y ir a la biblioteca donde se encuentra el área de donde resguardan la tesis, por favor, consúltenlas, revísenlas, vívanlas, siéntalas, tóquenlas, es un tema bien bonito, bien bonito. Bueno, no sé si por acá tengo mi tesis.
Pero Un se las voy a comentario, mandar profe. la digital. Le voy a mandar las digitales, para que la vean. Un ¿Sale? comentario, profe. Un Sí, te comentario, escucho. profe. Desafortunadamente a veces tienen más peso los intereses políticos que los intereses académicos o científicos y por eso hay gente que no está dentro del Congreso, porque los intereses políticos son más pesados o tienen más valor que los intereses académicos, científicos o pedagógicos, lamentablemente. Esa es una realidad, mi querido amigo. Si realmente fuéramos un, las grandes mentes estuvieran tomando decisiones, otra cosa sería. Muchas veces, pues esas grandes mentes, pues no se encuentran en esas áreas, pues por los intereses políticos, ¿verdad? Qué bueno que estuvieran esas personas que hacen esas propuestas, estuvieran en estos grados, ¿verdad? Pero bueno, Así es, profe. muy bien. Estimados amigos, vamos a hablar de que el 4x4% estimo y señala que es una conclusión natural de los estudios de posgrado, aunque hoy en día, lamentablemente, hay doctorados que ni siquiera hacen tesis y obtienen el grado de doctor, ni siquiera hacen tesis. Hay muchas escuelas que inclusive, sin estar reconocido el postdoctorado por la SEP, ellos ofrecen un postdoctorado y dicen que con esto te titulan sin hacer ninguna investigación. Entonces se rompe con la modalidad del doctor, del investigador. ¿Sale? Señalamos la tesis de posgrado es el objeto del estudio, del científico, del que aporta. Algunos dicen, no sirve de nada, es una pérdida de tiempo, pero es en menor medida que como vimos en licenciatura, ¿verdad? Dicen otros que es una oportunidad para desarrollar un artículo científico. ¿Y saben qué? Muchas de esas obras se publican. Muchas de esas obras pueden ser una obra que ustedes presenten hacia futuro. La investigación comprueba, refuta, crea un nuevo conocimiento. Y como aquí señalamos, la oportunidad de elaborar un libro, la oportunidad de construir un nuevo conocimiento. ¿Sale? No me acuerdo de dónde lo escuché, pero dicen que en la vida de un ser humano hay que tener hijos, hay que plantar un árbol y hay que escribir un libro, ¿verdad? Entonces, pues bueno, creo que es una parte importante, ¿no? Muy bien. Dicen que esto demuestra un conocimiento en un tema de interés y es un sustento para el examen de grado. Y bueno, distintas opciones que se obtienen con una tesis de grado. Ya hablamos de las tesis y ya hablamos de la tesina. Ya hablamos de la aportación que da una tesis de licenciatura, una tesis de maestría y una tesis de doctorado. Los estudios generales que se obtienen normalmente van concatenados en el siguiente orden, ¿sale? Es decir, la licenciatura y tenemos los estudios de posgrado con reconocimiento oficial, la especialidad, la maestría y el doctorado. La instancia postdoctoral que no es un estudio oficial implica realizar una investigación en una universidad, principalmente del extranjero. ¿Sale? Y el CONACYT sí paga estos recursos, compañeros.
Si no más recuerdo, el tema de estudiar un postdoctorado debe andar como por ahí de los 50,000 pesos mensuales. ¿Sale? Muy bien. Ok. Bueno, en este punto van a obtener el grado de licenciados. En este otro punto, el grado de especialista. Normalmente este grado de licenciatura se obtiene en promedio en un rango de 4 a 3 años. El grado de especialidad en un rango de 1 año. La maestría en promedio en un rango de 1 año con 6 meses. ¿Sale? O normalmente en un rango de 2 años. Y el doctorado en un rango que va de 2 a 3 años. La instancia postdoctoral puede ir en un término de 6 meses a 2 años. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. La maestría, pues nos da el grado de maestros en un área del conocimiento. Ok. El doctorado, el término latino era PhD Doctor, que significaría Philosophy Doctor, doctor en filosofía. Nos da el grado de doctores en un área de conocimiento. Y el postdoctorado no da nada, ¿eh? Hay algunos ridículos que se hacen llamar postdoctores, pero no da ningún grado, ¿eh? Entonces, eso no, nada de que postdoctores. O algunos porque tienen 2 o 3 maestrías, se ponen maestro, maestro, maestro. Mejor ponte maestro, maestro al cubo, ¿no? ¿Para qué le pones tanta parafernaria? Muy bien, pero bueno, es más o menos unos temas que son importantes de comentar. Mis estimados amigos, vamos a empezar con el tema de la clasificación de las tesis. ¿Ok? Muy bien. Esta es una clasificación que vamos a estudiar y vamos a empezar, mis queridos amigos, por la clasificación de conformidad con el método de investigación, por el tratamiento del tema, por la clasificación y forma de recopilación de la información, por el nivel de estudios, por el enfoque de la investigación, por el objetivo de estudio de la investigación, por la recopilación de datos, por el acuerdo de origen de la investigación. ¿Estamos listos, compañeros? Listo. ¿Sí? Ahí va. Primera. Tesis documentales. Trabajos cuyo método de investigación es la recopilación de documentos. Libros, apuntes, revistas especializadas, sitios web, documentos gráficos, iconográficos y electrónicos. Es una tesis que queda a nivel licenciatura. Es una tesis que a lo máximo que hace el sustentante es recopilar todos esos documentos, recopilar esos libros, esas revistas especializadas, esos ensayos, esos documentos y estructurarlos en una tesis, sin hacer ninguna otra aportación que una tesis meramente descriptiva. ¿Se entendió este primer tipo de tesis, mis queridos maestros? Sí. Profe, disculpe, básicamente en este tipo de tesis documental hablamos de una antología, podríamos decirlo. Es que la antología es distinto porque la antología usted recopila la información de varios autores y a cada autor le da a usted
pues la intervención en parte del trabajo de investigación. Es muy distinta la antología que una tesis. O sea, en la tesis a lo mejor usted estudia el sistema acusatorio, ¿no? Y me dice, a ver, de este sistema acusatorio tengo estos 20 libros, tengo estas normas, 5 normas, tengo estos casos prácticos, ¿ok? Y todo lo voy a sustentar en un trabajo de investigación, pero el desarrollo usted lo hace en base a estas obras, realizando una descripción del sistema sin hacer ninguna aportación. Lo que es lo que hace usted, una compilación de lo que otros ya hicieron y solamente lo estructura en ese orden, con las referencias bibliográficas, con las notas al pie de página, con su aparato metodológico, etcétera, etcétera. Pero usted no confronta, usted no refuta, usted no contradice, usted solamente recopila información. ¿Sí me entiende? Es descriptivo meramente. Meramente descriptivo, no hace ninguna otra aportación. ¿Se vale para licenciatura? Sí. Donde ya no se vale es para maestría y mucho menos para doctorado. Muy bien. Muy bien, profe. Ok. Tenemos otras tesis que son, por ejemplo, de investigación de campo. Aquí está. En esta se realiza en un ambiente específico. Se hace un estudio de campo, encuestas, cuestionario, muestreo, entrevistas, etcétera, etcétera, para estudiar el fenómeno en comento. Es decir, en esta tesis de investigación del campo, el sustentante ya no solamente se basa en documentos, sino todo lo contrario. Lo que hace el sustentante es una investigación in situ. ¿Qué significa esto, compañeros? Que está Investigación. directamente, exactamente, que está realizando su investigación directamente estudiando el fenómeno de estudio. Está directamente ahí y es un partícipe directo de la investigación. ¿Nos queda claro? Sí, profe. Ok, por supuesto que aquí podemos tener a tesis de licenciatura. Hay tesis de licenciatura que son prácticamente como doctorado, ¿eh? ¿Sale? Pero en mayor grado, esto tiene que ver con un tema de maestría, ¿sale? Con un tema de doctorado. ¿Ok? Muy bien, Sí. muy bien. Ok, seguimos. Por la clasificación del tratamiento de el tema. Tesis teóricas en las cuales el estudio difícilmente se va a comprobar, ¿sale? No vamos a tener una práctica cuantificable, comparativa, experimental, sobre todo se basa en temas de antecedentes teóricos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo hiciera un estudio histórico sobre la compilación que realizó el jurista, el emperador Justiniano en la compilación del Corpus Juris? ¿Pudiese comprobar algo nuevo? ¿Pudiese hacer alguna aportación novedosa? ¿Qué estoy haciendo realmente? ¿Qué tipo de investigación estoy haciendo? Teórica. Teórica, No profe. vamos, no vamos a llegar a ningún aspecto práctico estudiando ese tema, ¿verdad? Pero a lo mejor a mí me interesa entender el estudio y el antecedente de la ciencia del derecho. Y por eso hacemos ese estudio histórico. Muy bien. Sí, profe. Ok. Tesis sobre temas prácticos. Aquí la cuestión cambia,
porque entonces vamos a pasar de la aplicación teórica a una aplicación práctica. La finalidad es comprobar mi hipótesis, verificar que esa teoría sea debidamente confrontada y se compruebe o se refute la hipótesis. Principalmente vamos a ubicar aquí las ciencias formales y en particular vamos a hablar de las ciencias naturales que normalmente sí entran a este estudio de temas prácticos, aunque también las ciencias sociales pueden entrar a este enfoque y materializar la propuesta que estoy presentando. Pero para que esto ocurra, compañeros, sí necesitaría estar muy involucrado con los actores políticos, sí necesitaría tener un apoyo importante para que mi propuesta pueda ser presentada en un aspecto práctico. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien. Sí, Seguimos con estas tesis. Y vamos a empezar con la tesis de laboratorio o experimental. Estas tesis se realizan en un ambiente específico de pruebas. Hay un marco controlado en la cual se simulan las condiciones que enfrentará el fenómeno de estudio. Aquí, esto es un fenómeno controlado, es un auditorio especializado. Nos encontramos sobre las herramientas que tiene el investigador para comprobar sus tesis. Y normalmente aquí sí es importante un financiamiento, ya sea público o privado, porque sí requieren este espacio en especial para que se lleven las pruebas conducentes. Aquí, por ejemplo, podemos tener las tesis de medicina, lo referente a temas de química o lo referente a alguna otra de las ciencias naturales. ¿Lo comprendemos, mis queridos amigos? Sí, profesor. Sí. Sí, profe. Sí. Ok. Tenemos otras tesis, sí, profesor. ¿sí? Tesis derivadas de observaciones. En este punto se hace un estudio sobre temas muy especiales, ¿sale? En este punto, el investigador analiza el fenómeno de estudio. El investigador profundiza iniciando con la investigación. En ese punto, esta observación le sirve como pauta para realizar una investigación formal con la cual sustenta su propuesta de tesis. En este punto que quede muy claro, mis queridos amigos, iniciamos con una observación y esa es la base para un estudio formal de un trabajo de investigación. ¿Se entiende? Es el preámbulo, es el preliminar para iniciar una investigación de fondo. Muy bien. Tenemos tesis intuitivas, ¿sale? Normalmente son estudios poco serios, son estudios que poco aportan. Es un punto de vista meramente intuitivo, es una corazonada, es una tesis imaginativa de dudosa aplicación y práctica que aunque ustedes no lo crean, han sido sustento de exámenes de grado, ¿sale? O sea, tesis tan poco proyectivas como por ejemplo el tema de a lo mejor hacer un planteamiento de una hipótesis del derecho intergaláctico, del derecho cósmico, del derecho a los extraterrestres, de la cuestión a lo mejor de, no lo sé, o sea, a lo mejor en este momento nos parece meramente utópico, pero quién sabe si en un futuro sea una cuestión real, ¿no? ¿Cuántas veces de alguna manera no empezaban muchas cuestiones como utopías y posteriormente se convirtieron en realidades? Puede ser que en este momento no haya un área de estudio
Pero ¿quién nos dice que al rato no se presente ya los avances de la ciencia o tengamos pues alguna conexión para que esto que se plantea en una tesis utópica se aplique? ¿Sí se entiende entonces que es una tesis intuitiva, compañeros? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Tesis sobre aspectos filosóficos. Planteamientos que se fundan en la filosofía, en la búsqueda de la verdad. Se abarcan muchas otras disciplinas, abarcan muchas otras áreas, como la filosofía, como la ética, como la moral, como la axiología, como la deontología, etcétera, etcétera. Pero en este punto estamos indagando el origen, las razones, el porqué de las cosas. Entonces, estos son planteamientos importantes en relación a este tipo de tesis. Muy bien. Tenemos otra tesis que plantea una área específica. Son tesis que se van a enmarcar dentro de una disciplina concreta, dentro de un planteamiento y un desarrollo perfectamente delimitado, sin explorar ninguna otras áreas, a menos que sea estrictamente necesario. Es decir, vamos acotando nuestro tema de investigación. Empezamos porque es una ciencia. Después delimitamos. Es una ciencia, es una ciencia que llamamos formal o es una ciencia fáctica. Y si es una ciencia fáctica, ¿qué es? ¿Natural o social? ¿Ok? Y después de todo esto, compañeros, todavía vamos a hacer mayor delimitación. Si es social, vamos a entrar si pertenece al área del derecho y dentro de esta clasificación, si es parte del derecho público, privado, social. ¿Sale? Y todavía de esto, si es público, es derecho penal y todavía en su parte adjetiva, es decir, en su parte procesal y todavía más salidas alternas al proceso y todavía más procedimiento abreviado. ¿Se entendió, mis queridos amigos, sobre esas áreas específicas? Esa delimitación que hacemos dentro de nuestro trabajo de investigación, ¿sí nos quedó claro? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Sí. Temas, tesis de temas concretos. ¿Sale? Muy limitadas. Abarca un tema, su planteamiento, desarrollo y conclusión entran dentro del mismo tema. Es decir, de todo este campo que pudiese representar esta ciencia que se está estudiando, de todo este campo, nos estamos limitando solamente a este tema en particular, sin hacer ningún análisis de ninguna otra cuestión. Es un tema muy concreto, es un tema muy especializado, es un tema muy delimitado. Muy bien. Ok. Tesis multidisciplinarias. En estas tesis multidisciplinarias, la investigación se va a enfocar en varias disciplinas que pueden ser parte de la misma ciencia fáctica o acudir a otra área. Es decir, no se limita solamente al conocimiento del derecho, sino alrededor de este tipo de investigaciones vamos a tener otros elementos que lo van a configurar. En este punto podemos tener
aspectos que tienen que ver con la economía, aspectos que tienen que ver con la social, aspectos que tienen que ver con lo político, aspectos que tienen que ver con el conflicto, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿sí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Cibertesis o tesis web. Compañeros, hoy en día, ¿sale? Vamos a acudir a la información que tenemos en sitios web, que tenemos en páginas web, en sitios electrónicos. Vamos a recopilar documentación, vamos a recuperar investigación y lo que tenemos que evitar es el tema de errores y de falacias acudiendo a sitios web especializados. Se puede buscar muchísimas cosas en Internet, pero también podemos llegar a un tema de lo que Trump diría, fake news. Y es muy fácil que en Internet podamos llegar a estudios que no sean verificables. Podemos llegar a estudios que no podamos nosotros determinar. Por eso, si vamos a acudir a estos sitios web, que sean sitios web perfectamente especializados. ¿Bien? Ok. Con otros tipos de tesis, empezamos con las tesis transcriptivas. ¿Cuáles son estas? Señalamos lo siguiente. Son aquellos trabajos de investigación en la cual se apoya en documentos, información y textos que sirven para fortalecer mi tema, que sirven para presentar un análisis científico, análisis y conclusiones que pretenden aportar conocimientos adicionales a los que estamos investigando. A ver, no lo confundamos con las primeras tesis que revisamos que son documentales. Estas tesis transcriptivas, lo que realmente ocurre, compañeros, es que el autor de esta investigación presenta los argumentos que otros autores presentan sobre su trabajo de investigación y no se queda en los comentarios de estos autores, sino todo lo contrario. De todo esto que ellos aportan, el investigador hace su propia aportación, presenta sus propios elementos y presenta algunos supuestos que complementan el trabajo de investigación. ¿Entendemos entonces qué es una tesis transcriptiva, compañeros? ¿Sí nos queda claro? Sí, Sí, correcto. profe. ¿Sí? Por ejemplo, pudiésemos aquí verificar. Tal autor señala que el proceso penal se encuentra conformado por tales etapas. Tal autor nos dice que en tal etapa ocurre esto. Tal autor señala que las salidas alternas pasa esto. Pero a lo mejor dice, sin embargo, aquí ya va mi aportación. Considero que, y entonces hago mi propia aportación. ¿Y de qué me sirvieron todos los demás autores? Pues para fortalecer el elemento que estoy presentando. Muy bien. Ok, seguimos. Ahí va. Continuamos. Tesis narrativas. En estas tesis se basan en las experiencias de otros autores o del propio investigador. Este las recopila mediante un procedimiento formal, mediante entrevistas, mediante cuestionarios y para que esto le dé una cierta formalidad a la propia investigación, tanto en el planteamiento como el desarrollo y el tratamiento de la información.
Entonces son tesis que se pueden basar en la propia experiencia del autor o de terceros. ¿Lo entendemos, mis queridos amigos? Entonces podríamos decir que inclusive son tesis de naturaleza biográficas. ¿Algún comentario sobre ese tipo de tesis narrativas? ¿No? Tesis expositivas. Esta investigación que se está realizando, este contenido, esta aportación, toma como base la experiencia, la práctica y la investigación que es de exclusivo interés del propio investigador. Presenta un caso, presenta un estudio, presenta una investigación que al autor de la tesis le llama la investigación y la va a presentar ante un auditorio. Va a exponer el fenómeno que se encuentra estudiando. Muy bien. ¿Se entiende qué es la tesis expositiva? Muy bien. Tesis de punto final. Se desarrolla la investigación. Se llega a la recopilación de información y conclusiones, que son extensos, pero también vamos a llegar al punto final de nuestra investigación. Hay muchas personas que hacen este tipo de estudios. Ahí le va. Es decir, la proyección ya la tenían marcada e inician con su estudio de tesis de licenciatura. No cerró el tema porque quería el tema seguir estudiándolo cuando estuviera en maestría. ¿Sale? Ahorita que llegó al doctorado y al postdoctorado, continúa con su área de investigación. Y toda la investigación que fue realizando en estos años va a llegar a su conclusión a este punto y va a poner por fin a la investigación que inició desde la primera fase de su formación. ¿Sí lo entendimos o no, compañeros? ¿Sí quedó claro cuáles son las tesis de punto final? Con la cual cerramos nuestra investigación y decimos, ahí muere ya. Este tema ya no lo voy a volver a tocar. Lo que tenía que investigar, ya lo investigué y cierro este capítulo de mi vida. Ok. Muy bien, compañeros. Seguimos. Ahí va. Tesis catálogo. Investigaciones cuyo planteamiento, cuya realización tienen las mismas técnicas, los mismos métodos y mismos lineamientos. Se utilizan temas similares y han quedado establecidos por investigaciones anteriores. Es decir, en este punto puede ser que la universidad ya tenga perfectamente delimitado su proceso de formación de tesis. Entonces, aquí la universidad dice, a ver, aquí tengo yo mi protocolo de investigación. Aquí yo tengo mis criterios editoriales. ¿Ok? Y aparte de todo esto, yo divido mi investigación en derecho penal, en derecho constitucional, en derechos humanos, en derecho civil, en derecho laboral, ¿sale? En derecho administrativo, etcétera, etcétera. Y en base a todo esto, se establecen líneas de investigación
y se establece titulares para cada una de estas áreas. Y se establece un método de investigación. Las tesis mosaico son esto. Es como un espejo, es como un manual en la cual el tesista se tiene que, pues, consultar para la elaboración de su trabajo de investigación. No puede hacer lo que quiera. Debe seguir esos criterios y debe seguir los formatos que establece la universidad para el desarrollo de su trabajo de investigación. ¿Está claro? Ujú. Muy bien. Seguimos. Tesis históricas. En este punto se va a recopilar la información cuyos contenidos tienen un planteamiento histórico y se podrán analizar a la luz de una propuesta actualizada. Los abogados somos muy tendientes a recurrir a normas del pasado, ¿ok? Y entonces, por ejemplo, imaginen el caso de que yo voy a estudiar alguna institución del derecho civil y para estudiar este fenómeno, yo quiero revisar cómo se encontraban estos antecedentes en el derecho romano. Y de esos antecedentes a lo mejor pretendo hacer un planteamiento actualizado de cómo estudiar los antecedentes pueden tener una repercusión en las normas que nos rigen al día de hoy. Dicen que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y puede ser quien no conozca las instituciones de las normas que en su momento estuvieron en vigor, pues a lo mejor sí tiene una repercusión importante en la actualidad. ¿Se entendió entonces qué son estas tesis históricas? Sí, profe. Sí, profe. Ujú. Ahí va. Continuamos con las tesis utópicas. Es un tema fantasioso, es un tema difícil de tratar, es un tema que tiene un planteamiento poco práctico. Pero hay algunas ciencias, hay algunas disciplinas que se prestan a este tipo de tesis. No sé si me doy a entender, compañeros. Es decir, por ejemplo, la carrera de filosofía puede hacer muchos planteamientos utópicos, puede hacer muchos planteamientos que a lo mejor no tengan una finalidad práctica, pero quedan en ese plano de la utopía contra ese plano de un conocimiento abstracto. ¿Lo entendemos? Difícilmente lo podemos llevar a aspectos prácticos. ¿Saben de qué versa la obra de Utopía de Tomás Moro? ¿La han escuchado? No, Utopía, profe. Utopía de Tomás Moro, recientemente se había descubierto el nuevo mundo. Y entonces, desde la perspectiva de Tomás Moro, consideraba que muchos de los errores que tenía la sociedad europea actual en ese momento que él vivía, pudiesen ser corregidos en el nuevo mundo. Y hablaba de cuestiones muy irreales, pero que hasta cierto punto fundaban, pues de alguna manera, una idea de cómo pudiese funcionar una sociedad idealizada. Entonces, esa es una tesis utópica. Tesis audaces. Buscan el hilo negro, la osadía, el atrevimiento, van más allá, tienden a ser tesis muy novedosas, pero cuidado, porque no se trata de buscar el hilo negro, no se trata de ponerse a sí mismos el pie. Hay que tener mucho cuidado porque no sentarnos bien, no analizar el tema que realmente tenemos que proponer de veras, pudiese conllevarnos a temas que al final de cuentas no vamos a lograr, no vamos a llegar a un estudio real. Puede quedarse todo en mera idea y nunca la vamos a aterrizar. Cuidado con las tesis audaces. ¿Me entienden, compañeros? Sí, profe. Ok.
profe. ¿Sí? Bueno, ya mencionamos las tesis mosaico. Las tesis que son como tipo catálogo, mis queridos amigos, que esto va a servir para una cuestión de un punto central y los conectores que van teniendo estos trabajos de investigación. 2 o más temas dentro de una temática central. Es decir, por ejemplo, si en un trabajo de investigación yo hablo, por ejemplo, digo, en este tema de investigación sobre mi tesis de grado de maestría, voy a hacer un planteamiento del ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad en el sistema acusatorio adversarial. Aguas, ¿eh? Ahí va, sistema acusatorio adversarial nos va a llevar a lo siguiente. Aquí hay varios temas de estudio. Derecho constitucional, ¿sale? Tratados internacionales, ¿sale? Derechos humanos. Y también tenemos derecho procesal penal. ¿Se entienden qué son entonces este tipo de tesis mosaico? ¿Sí lo comprendemos? Sí, Sí. Muy bien. Tesis de técnicas mixtas. Vamos a combinar los elementos señalados con antelación. Vamos a hacer una conjugación de las investigaciones y vamos a tratar de llegar a las ventajas que presenta cada una de esta investigación. Esas son las tesis de técnicas mixtas. Y bueno, de acuerdo al nivel de estudio, podemos tener tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, inclusive poner ahí un intermedio que sería la especialidad. Muy bien. Entonces, ahí está, mis queridos amigos. ¿Comentarios, dudas? ¿Se entendió? sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Continuamos. Y tenemos también, de acuerdo a este criterio de clasificación, tesis con un enfoque cuantitativo de la investigación. En este punto, lo más importante, compañeros, es un enfoque objetivo, analizando la realidad externa y buscando explicar o predecir los hechos y fenómenos pero desde este enfoque cuantitativo de la realidad que nos rodea. Y en un enfoque cualitativo, analizamos e interpretamos de alguna manera los elementos que se nos presentan. Y esos elementos cualitativos nos sirven para explorar, entender, describir e interpretar un comportamiento social determinado. No necesariamente para comprobarlo, como si fue en el cuantitativo, solamente para describirlo. El primer aspecto busca aplicación práctica, ¿sale? En el segundo, solo se busca la descripción, solamente se busca el estudio, solamente se busca el análisis del objeto de estudio. Muy bien. Y en el mixto, analizamos esos dos aspectos. No solamente lo describimos, no solamente lo estudiamos desde un plano subjetivo, sino lo vamos a llevar a aspectos prácticos. ¿Se entendió ese fenómeno? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Rápidamente, mis queridos amigos, llegamos con las tesis de conformidad con el objeto de estudio de la investigación. Tenemos tesis
de carácter explicativo. Analiza un fenómeno particular con el fin de explicarlo, con el fin de interpretarlo, con el fin de darlo a conocer. Por ejemplo, yo le dejo a la maestra Elvira Pérez un trabajo de investigación sobre los medios alternos de solución de controversias y que me presente una tesis final para acreditar esta asignatura. El objeto de esa tesis es de carácter explicativo, ¿verdad? ¿Qué es lo que qué es lo que pretendo con la maestra Elvira en relación a que me haga una tesis sobre los medios alternos de solución de controversias? ¿Qué pretendo con relación a ella? ¿Por qué le dejé ese trabajo? ¿Para qué se lo dejé? Para que sea explicativo el tema, ¿Para que qué? para que sea más explicativo todos esos puntos que usted está tocando, que ella vaya a desarrollar. Exactamente, y hasta el final de cuentas va a ser como un tipo de evaluación, ¿no? A ver, le dejo este trabajo y ella a través del desarrollo del mismo va a entender la problemática y entonces podemos hacer una evaluación sobre el conocimiento que tiene en ese tema. ¿Vamos bien? Ok. La tesis Sí, con un carácter descriptivo, ok. En este punto vamos a estudiar un hecho, un acontecimiento, un fenómeno a través de imágenes, a través de gráficas, a través de mapas mentales para entender el fenómeno en particular que estamos estudiando, sus características, sus propiedades, sus particularidades. ¿Qué hacemos entonces con la tesis de carácter descriptivo? Lo que ya platicamos con el caso de la maestra Elvira, solamente estudiar el fenómeno de estudio, solamente conocerlo, solamente profundizarlo. La pregunta es, ¿hago alguna aportación? No, ¿Construyo un nuevo conocimiento? no, profe. No, ¿Presento alguna propuesta? No. No, ¿verdad? Solamente conozco el fenómeno que estoy estudiando y en ese punto me voy a quedar porque mi propósito no es indagar más allá. Muy bien. Tesis de carácter narrativo. En este punto vamos a representar experiencias recopiladas por el investigador o por terceros. Y el objeto es realizar una investigación, pero esa investigación no tiene que quedar como algo meramente empírico, sino hay una construcción científica para conocerla. Sí, sí pasa por un plano empírico porque es un tema de conocimiento, pero al final de cuentas yo lo voy a materializar, yo lo voy a estructurar. Muy bien. Tenemos tesis de carácter documental, como vemos acá, la obtención de antecedentes, de información documental, libros, revistas, artículos, informes técnicos, documentales, infografías, fuentes electrónicas y todos otros elementos que me van a servir para que al final de cuentas, mis queridos amigos, yo haga toda esta recopilación y presente cualquiera de las tesis citadas con antelación, explicativa, descriptiva o narrativa. ¿Entendemos eso? ¿Sí? Sí, profe. Sí, muy bien. Ya vamos llegando a la parte final de nuestra exposición y tenemos, por ejemplo, las tesis de naturaleza experimental. Lo que buscamos es reproducir el fenómeno de estudio. Lo que buscamos nosotros es, a través de pruebas, verificar el resultado, observar lo que sucede con ese fenómeno de estudio y tratar de dar una
explicación. ¿Lo entendemos, compañeros? No nos quedamos en el plano teórico, sino todo lo contrario. Lo llevamos hasta su más alto nivel porque lo experimentamos en un medio controlado y queremos verificar el resultado. Como ya lo dije con antelación, no es de las ciencias sociales, pertenece más a las ciencias naturales. Las tesis de carácter exploratorio examinan un fenómeno de investigación que es poco estudiado, que es desconocido, que no se ha indagado tanto. Y el propósito de esta tesis explorativa es que este conocimiento salga a la luz. Por ejemplo, el sistema acusatorio adversarial. Si hubiéramos mencionado una tesis por ahí del año 2000, ¿de qué tipo hubiera sido esa tesis que habla de unos juicios orales en materia penal en México? ¿De qué tipo sería? Explicativo. Incluso hasta experimental. Bueno, explicativo, pero ¿qué más? En ese momento se hubiera quedado en un plano explorativo, ¿verdad? ¿Se entiende por qué? Porque no se había estudiado del todo, porque no se había introducido, porque no había sido objeto de estudio antes de la reforma al sistema acusatorio adversarial. ¿Lo comprendemos, compañeros? En su momento fue una tesis novedosa. El día de hoy, esa tesis novedosa se convirtió en una tesis aplicable, se convirtió en una norma de derecho positivo. ¿Sí? Tesis confrontativas. Esta tesis confronta, esta tesis refuta, esta tesis presenta posiciones en contra. ¿Sale? Lo que buscamos es entrar en una contradicción para construir conocimiento. Refutamos, de alguna manera contradecimos, de alguna manera presentamos elementos en contra de ese trabajo de investigación. ¿Nos quedó claro? Ok. Sí, profe. Tesis interpretativas. Indagar, desentrañar, comprender es el modelo del método de investigación. Lo que buscamos aquí, conocer el comportamiento social, económico, político, físico. Quiero conocer las razones del derecho. Quiero conocer qué tipo de normas debo de presentar para resolver una problemática en particular. A través de estas tesis, nosotros buscamos una respuesta. A través de esta tesis pretendemos construir una institución, pretendemos crear una ley. ¿Sale? ¿Por qué? Porque a través de esta interpretación entiendo la naturaleza de la problemática y busco darle una solución. Muy bien. Tesis argumentativa, lógicas, causa y efecto. Se presentan la argumentación de ideas, se presentan elementos de confrontación, se presentan elementos que son muy importantes porque en este punto hay una causa y hay un efecto. Hay un silogismo que estamos presentando y a través de estas tesis argumentativas pretendo dar una explicación a un fenómeno jurídico. ¿Vale? A veces sus tesis no se van a quedar en un solo plano, sino sus tesis pueden tener varios elementos de todos estos tipos de tesis que estamos revisando. Muy bien. Ok, siguiente orden de ideas. Ahí va. Ya lo vimos un poquito cuando hablamos de las tesis de licenciatura. Recopilación de datos documentales. Documentos, textos producidos en medios electrónicos, información notarial, información de un corredor público,
información de una autoridad, la recopilación de leyes, no aporto nada nuevo, simplemente recopilo toda la información y la introduzco a una tesis sin hacer ninguna aportación novedosa. Esto es típico de una tesina, es típico de una tesis a nivel licenciatura. Muy bien. Ok. Tesis de recopilación de datos de campo, instrumentos, entrevistas, encuestas. El investigador está involucrado en el lugar donde han ocurrido los hechos y por eso esta investigación tiene un mayor peso. ¿Sale? Tesis de recopilación de pruebas experimentales. En este punto, el investigador manipula, modifica, establece su teoría del caso. Todos estos elementos son muy importantes porque lo que busca es comprobar la hipótesis que está presentando. Por eso lo lleva a aspectos prácticos. Por eso quiere verificar el resultado. Muy bien. Tesis mixta. Recopilación de datos de campo y experimentales. Es decir, los tres elementos entran en mi proceso de investigación. No solo recopilo información, también hago entrevistas de campo, también realizo cuestionarios, también estoy en el sitio donde ocurrieron los hechos. ¿Y qué creen? Hago las pruebas conducentes para verificar la comprobación del resultado. ¿En qué me involucré, compañeros? ¿Qué hice sobre esta investigación? Me involucré en todos los sectores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Últimos puntos. Tesis de investigación básica. ¿Sale? Básica. Vamos a realizar la aplicación de un conocimiento a través de los medios formales de la investigación y solamente es un trabajo que no tiene un propósito de obtener un grado académico. Puede ser para acreditar una materia, puede ser como un examen de suficiencia, pero no de grado académico. Es una información muy básica, lo que conoceríamos con el nombre de tesina. ¿Sale? Investigación tecnológica. En este punto, el conocimiento de las técnicas, el conocimiento científico transforma la realidad. Estudiamos las aplicaciones, estudiamos los medios electrónicos, estudiamos las fuentes electrónicas para llegar a este conocimiento. Hoy en día, mis queridos maestros, hay muchos procesos jurisdiccionales que se realizan en línea. Entonces, es muy importante entrar al estudio de la investigación tecnológica, porque prácticamente ya el futuro nos alcanzó. Tenemos también la tesis de investigación aplicada. Partimos de una información, de una investigación básica, pero ¿qué creen? Yo la voy a utilizar para aplicarnos a una situación presencial, a una situación que tenga un impacto social. No me quedo en la teoría, sino quiero que tenga una aplicación práctica. Quiero que se tenga un beneficio. Investigación educativa. Mis queridos maestros, esto realizan los investigadores, docentes, especialistas, científicos. El objeto principal es el estudio. El objeto principal es la transmisión del conocimiento. El objeto principal es la aportación de un nuevo conocimiento. Entonces, esta es la idea central de nuestro trabajo de investigación. Ese es el objetivo que tiene una tesis de investigación educativa. Y las tesis de casos prácticos estudian, analizan,
desarrollan una práctica de un caso real, lo relacionan con una práctica profesional. Verificamos el estudio de casos para hacer un estudio adecuado, para verificar una situación de cómo vamos a acreditar un grado académico a través de la solución de una problemática real, estudiando un caso que se materializó y qué elementos encontramos a favor y qué elementos encontramos en contra de esta investigación. Muy bien, mis queridos maestros, hasta este punto hemos revisado la importancia que tiene una tesis en un proceso de investigación. Esta tesis tiene, sin lugar a dudas, un punto muy importante en relación a la aportación que hace un científico, un investigador, la propuesta que tiene, la intención de buscar una razón, un origen de las cosas. Esto va a servir a alguien con un nivel licenciatura porque este va a ser una exploración del fenómeno del derecho y muchas veces no va a llegar a la profundidad, no va a llegar al análisis, no va a llevar a la indagación del fenómeno. Eso se supone que continúa en la maestría, porque en la maestría los verbos rectores es examinar, es analizar, es comprobar. Muy bien. Entonces, en ese sentido, mis queridos amigos, hay un conocimiento más de fondo, hay una propuesta mucho más activa que en el caso de la licenciatura. Y en el doctorado, aquí hay otros verbos rectores. En el doctorado hay propuesta. En el doctorado hay análisis, ¿sale? En el doctorado hay una demostración, ¿ok? Y aquí ya entramos a un rigor científico. Y recordemos que vimos a la tesina como un aspecto un poco más pequeño, un poco menos invasivo, sino sirve sobre todo para la obtención de un grado menor a licenciatura, un estudio técnico, acreditar alguna materia en particular. Es importante que nosotros conozcamos la naturaleza de las tesis y los diferentes tipos de tesis que se presentan dentro de la investigación. Mis queridos amigos, recordemos todo lo que conlleva nuestro trabajo de investigación, toda la importancia que tiene nuestra portada, la autorización de la tesis, las dedicatorias, la introducción, el planteamiento del problema, el tema referente con el desarrollo de nuestra tesis, las conclusiones, la bibliografía, la merografía, los anexos, todos estos elementos que son fundamentales en nuestra investigación. Recuerden, toda investigación de tesis parte por 3 puntos. La primera referencia va a ser en relación a la introducción, al estudio preliminar de nuestra investigación. Realizamos un desarrollo en la cual vamos a ir estudiando nuestra hipótesis para llegar a los aspectos que tienen que ver con la conclusión. Muy bien, todos estos aspectos los estamos revisando y son fundamentales. Recordemos, por favor, que hay que seguir las reglas metodológicas de la APA. ¿Por qué? Porque esto nos sirve
para unificar criterios. No es lo que yo quiera, es lo que ya se encuentra previamente establecido. Hay que seguir reglas en relación al tipo de letra, en relación al margen, en relación a las notas al pie de página, en relación a los títulos. Todos estos elementos son muy importantes que los tomemos en consideración. Recuerden las citas, hay que evitar el plagio, hay que evitar el engaño, hay que evitar la defraudación académica, mis queridos amigos. No tomemos lo que no es nuestro. Si es una cita textual, si es una cita contextual, si es una cita de citas, no hay que tomar lo que no nos pertenece. Recomendación, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, los criterios editoriales. ¿Sale? En la medida que en algún futuro ustedes puedan desarrollar un trabajo de investigación, háganlo. O por lo menos lo que vimos en esta asignatura. Si algún profesor les deja un trabajo de investigación, ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer. O sea, al final de cuentas, tomen en consideración su portada, ¿sale? Su temario, ¿sale? Su introducción, ¿sale? Su desarrollo, este desarrollo con un marco metodológico, ¿sale? A ustedes van a colocar aquí sus notas al pie de página, ¿sale? Por lo menos de 5 libros, ¿ok? Y lleguen a sus conclusiones. En ese punto yo les recomiendo que cuando ustedes presenten el desarrollo de su trabajo, presenten una hipótesis y al momento de llegar a una conclusión, verifiquen que esta hipótesis esté debidamente acreditada. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tómenlo en cuenta, verifiquen el contenido que hemos estudiado, estúdienlo, prepárense muy bien, porque esa es la labor que tiene un científico del derecho. Me dirán ustedes, ¿y a poco todo esto se aplica en un plano práctico? Simplemente voy a poner un ejercicio en particular. Ahí va, para que se vaya entendiendo. Atención, por favor. Muy bien. En primer lugar, voy a plantear la línea en la cual se va desarrollando las fases del sistema acusatorio adversarial. Ahí va. Para que vean cómo todo lleva un método. Muy bien. Aquí está la etapa de investigación. Ok. Aquí está la etapa intermedia. Aquí está la etapa de juicio oral. A su vez, aquí la dividimos en investigación inicial e investigación complementaria. ¿Vale? Ahí va. Acá abajo va a ir el camino del método científico. ¿Sale? Observación. Que tendría una relación muy importante en relación, mis queridos amigos, cuando la fiscalía en este momento está estudiando el caso y va a verificar si integra o no una carpeta de investigación. En el planteamiento del problema, aquí ya la fiscalía, en este punto,
ya estaría integrando una carpeta de investigación. ¿Ok? Después, cuando estamos aquí en etapa de investigación complementaria y ya presentamos nosotros formulación de imputación, en realidad, dentro del método científico, estaríamos aquí en la presentación de una hipótesis. ¿Vamos bien? Sí. Hipótesis que vamos a ampliar en la etapa intermedia. ¿Por qué? Porque aquí pasa la formulación de imputación. Vamos a abrir debate sobre solicitud de vinculación a proceso. Vamos a abrir debate sobre medidas cautelares y se va a establecer el cierre de la investigación. En etapa intermedia, cuando la fiscalía ya presenta acusación, lo que ocurriría dentro de este método científico es de que en este momento ya se tienen la hipótesis con sus variables, dependientes e independientes. Muy bien. Muy bien. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, ya estamos, ya pasamos toda la Sí. etapa intermedia. Ok. En el proceso de la ciencia, ya estaríamos nosotros aquí en el tema de la experimentación. En el sistema acusatorio adversarial, nos encontraríamos en la fase de juicio oral. Estaríamos en el desahogo de la prueba. ¿Ok? Después, los alegatos de clausura y se cierra debate para la deliberación. Llegando a esa deliberación y teniendo una resolución, entonces en el método científico nos encontraríamos nosotros con la comprobación del resultado. ¿Ok? Y la pregunta, ¿se ha comprobado la hipótesis que hemos planteado o no se ha comprobado? ¿Se ha acreditado o no? Todo es una ciencia, mis queridos amigos. No estamos hablando de cuestiones meramente dogmáticas que no se apliquen. Todo es ciencia y el derecho es una ciencia. No somos técnicos, somos científicos del derecho. Y por eso mi hipótesis es mi teoría del caso. ¿Por qué? Porque mi teoría del caso, ahí está, es toda una investigación científica, elementos fácticos, elementos normativos y elementos probatorios, circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, las pruebas que que podrán ser normativos, perdón, la norma que se va a aplicar, que en ese caso hablamos de la norma sustantiva, que establece derechos y obligaciones, y la adjetiva, que habla del tema procesal, y las pruebas, que a su vez también tienen su importancia, ¿eh? Empezamos con la evidencia, si tiene relación con la litis, la integro en la carpeta de investigación y hablamos del dato de prueba, ¿sale? Todavía no la presento al anterior órgano jurisdiccional, sino hasta etapa intermedia la voy a ofrecer
de ser admitida será un medio de prueba y cuando sea objeto de valoración, ahora sí, en etapa de juicio oral, hablamos como tal de la prueba. Todo esto va concatenado, mis queridos maestros. Todo es un tema científico. El problema es que le hemos querido dejar de dar ese aspecto de ciencia. No es una técnica, es una ciencia. Y ello requiere, pues, una profundidad en este conocimiento que estamos desarrollando. Muy bien. Por eso es muy importante que hagamos esta construcción científica, este planteamiento real de todo lo que estamos analizando. Cerramos con el siguiente comentario. Recuerden su línea de investigación, su planteamiento del problema. Aquí ustedes, mis queridos amigos, lo primero que tendrán que estar analizando es la aplicación del derecho positivo. Me tendrían que definir a qué rama del derecho nos estamos refiriendo y de todo esto todavía me tendrán que definir la materia. Ok. Este derecho positivo tiene una aplicación en un ámbito espacial, en un ámbito temporal, ¿vale? Y en un ámbito personal. ¿Ok? Y en ese sentido, mis queridos amigos, ¿vale? Ya habiendo analizado la norma que rige la materia que voy a estudiar, ahora sí, bueno, empezamos con la, aquí está mal, esta es la observación, perdón. Aquí está mal. La observación. Ok. Ahora sí, después de este primer elemento que hemos estudiado, ahora sí, vamos a hacer un planteamiento del problema. Aquí yo ya definí el tema de jurisdicción, el tema de materia, el tema de competencia, por territorio, por cuantía, etcétera, etcétera. Ya todo eso quedó bien definido acá. Porque teniendo ya todo esto elaborado, ahora sí, mis queridos amigos, formulo mi hipótesis, mi teoría del caso. ¿Ok? Mi chamba todavía no termina acá como abogado, porque voy a llevar este caso ante el órgano jurisdiccional para su experimentación. ¿Ok? Que en este punto, mis queridos amigos, vamos a estudiar la prueba, vamos a desahogarla, vamos a valorarla, vamos a emitir una resolución. Y ahora sí se comprueba el resultado, que esto ya no está en mis manos. Y bueno, mis queridos amigos, ahí está. Nada más para que analicemos que todo esto que hemos planteado tiene una aplicación práctica. Entonces, no olvidemos la metodología, no olvidemos la diferencia entre métodos y técnicas de investigación y todo lo que hemos revisado a lo largo de esta sesión. ¿Está claro, compañeros? Sí, profesor. Sí, Martín. Sí, todo claro. Muy bien. Ok. En conclusión, estos son algunos libros que recomendamos para estos trabajos que hemos hecho. La verdad es de que a mí me encanta el libro de Roberto Hernández Sampieri, es de los mejores en el tema de investigación. Este de Carlos Muñoz Razo es un libro buenísimo porque nos ayuda a elaborar proyectos de investigación científica.
Y específicamente para el tema de metodología de investigación, podemos comprar este de Roberto Rodríguez o el manual de publicaciones de la American Psychological Association, que es el tema de el manual para entender las normas APA. Y ese es en particular lo que podemos revisar para estudiar nuestra materia, para estudiar la ciencia que estamos revisando. Como vimos en un principio, compañeros, ahí tenemos un pequeño canal de YouTube que si quieren ahí pueden seguirme y ahí subo algunos contenidos que ojalá sean de utilidad, ¿sale? Inclusive el contenido de esta sesión vamos a resumirlo y vamos a subirlo al canal por si quieren en algún futuro revisarlo. Me localizan con mi simple nombre, ponen abogado Héctor Martínez Sandoval y me pueden localizar en YouTube. Muy bien. Ok, para cerrar, mis queridos amigos, el licenciado Francisco les compartió un cuestionario, ¿verdad? Sí lo tienen, ¿verdad? Correcto. Ok, ese cuestionario, no sé si les enviaron una hoja de respuestas, ¿no tienen hoja de respuestas? Sí. Sí, también. Ok, bueno, esa hoja de respuestas la van a enviar ya contestada. No sean malitos, una semanita, es decir, para el próximo 9 de septiembre, a más tardar envíenmelo para que les envíe sus calificaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿A más tardar cuándo, profe? ¿A más tardar cuándo? El próximo Ok. 9. ¿Sí? Ok, Ok. sí. Sí, Permítanme, profe. Sí, de acuerdo. estoy capturando pantalla, compañeros, porque es como una manera de que tomo asistencia para que yo tenga la referencia cuando capture calificación para la próxima, para que les ponga su respectiva calificación y salga aprobatoria, ¿vale? ¿Aquí estamos hoy, compañeros? Dos. 2 de 2 de 2 de septiembre. septiembre. 2 de 12 de septiembre. septiembre de 2023. Ajá, muy bien. Dejen saco la otra captura, que son dos capturas, porque no alcanzan a salir todos acá. Ahí voy, ¿eh? Ok. 2. Metodología de investigación jurídica. 2 de septiembre del 2023. Muy bien. Pues ya está la captura de asistencia, mis queridos amigos. Ya está el trabajo de investigación.